Un saludo a los espectadores. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, cursando el noveno semestre, representando a la carrera de Derecho. Por esta ocasión presentaremos una simulación de audiencia sobre el caso número 6, acerca de la detención con fines investigativos y prisión preventiva. La sinopsis se basa en que el fiscal de la provincia de Chimborazo, Luis Calero, aperturó una investigación el 27 de enero del 2021 en base de la denuncia presentada por el señor José Yanga, padre de la menor Viviana Yanga, quien señala que su hija ha sido abusada sexualmente por su vecino, el señor Carlos Pérez. En tal virtud, solo con dicha denuncia y sin que se hayan practicado diligencias investigativos, el 27 de enero del 2021 a las 15 horas, el fiscal solicita al juez de garantías penales la detención con fines investigativos del señor Carlos Pérez, por tratarse de un delito atroz. El juez concede la orden de detención en ese mismo día, después de 2 horas de haber sido solicitada, es decir, a las 17 horas. En la mañana siguiente, el 28 de enero del 2021, a las 8 horas, el fiscal solicita audiencia de formulación de cargos y el juez señala la audiencia para el 28 de enero del 2021. A las 12 horas, en la audiencia, el fiscal solicita la prisión preventiva del señor Juan Pérez, la misma que es concedida por el juez de garantías penales. Sin más que decir, que disfruten la audiencia. Buenas noches con todos los presentes. Soy el abogado Wilmer Tenesaca, secretario de este despacho perteneciente a la Unidad Tribunal de Garantías Jurisdiccionales de esta ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Previo a la instalación de la presente audiencia, voy a constatar la presencia de la parte accionante y el accionado, y de igual manera verificaremos el correcto funcionamiento de los usos de los equipos informáticos con el fin de que esta audiencia se lleve correctamente. Por la parte accionante tenemos al señor Juan Pedro Carrión. Dígame si se encuentra presente y infórmenos sobre sus equipos informáticos si se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Buenas noches, sí me encuentro presente y mis equipos tecnológicos están en funcionamiento. Asimismo, dígame quién es su abogado. Mi abogado es la abogada Renata Fray. Gracias. Asimismo, la abogada Renata Fray se encuentra presente y dígame si sus equipos informáticos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Para efectos de grabación, me presento, mi nombre es la abogada Renata Fray. Sí, me encuentro presente, señor secretario, y mis medios tecnológicos se encuentran en debido orden. Gracias, señorita abogada. Asimismo, por la parte accionado, el señor Pablo Valle, dígame si se encuentra presente y infórmenos sobre sus equipos informáticos si se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Muy buenas noches, señor secretario. Me encuentro presente y mis dispositivos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones. Muchas gracias. Y dígame quién es su abogado. Mi abogado es el abogado Javier Vaca Fernando. Gracias. Asimismo, el abogado Fernando Vaca se encuentra presente y dígame si sus equipos informáticos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Muy buenas noches, señor secretario. Para fines de registro, me presento, soy el abogado Fernando Vaca y mis dispositivos de audio y video se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Muchas gracias, abogado. Bien, señora jueza, podemos dar inicio a la audiencia. Buenas noches con todos los presentes. Quienes habla la doctora Yesenia Espinosa, jueza ponente de garantías jurisdiccionales de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Les doy la bienvenida a esta audiencia virtual, la misma que tiene por objeto resolver la demanda de acción jurisdiccional de habeas corpus. Previo a instalar la presente audiencia, señor secretario, sírvase constatar si nos encontramos en el día y hora indicado para la celebración de la presente audiencia. De la misma forma, se constate la presencia de las partes, tanto accionante como la parte accionada,
y si los dispositivos electrónicos otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran funcionando adecuadamente. Sí, señora jueza y ponente, a la presente audio de habeas corpus, nos encontramos en el día y en la hora señalado, siendo hoy 15 de enero del 2022, con el número 06-46-0-2021-0092. Comparecen los siguientes sujetos procesales. Como accionante tenemos al señor Pedro Carrión, un abogado representante, la señora abogada Renata Fray. Como accionante comparece el señor Pablo Valle con su abogado Fernando Vaca. Le devuelvo la palabra, señora jueza. Muy amable, señor secretario. Siendo el día y la hora señalado para la realización de la presente audiencia y habiéndose verificado la presencia de la parte accionante y la parte accionada, a las partes procesales les invito a mantener un comportamiento adecuado para esta audiencia telemática, guardar silencio, apagar sus celulares y si desea hacer uso de cualquier medio tecnológico podrán hacerlo siempre y cuando no interfiera con el normal desarrollo de esta diligencia. Asimismo, recordarle a todos los asistentes apagar sus micrófonos y mantener las cámaras encendidas para constatar su comparecencia. Esta audiencia se va a llevar a cabo bajo el sistema oral de conformidad con los principios de inmediación, concentración, contradicción y dispositivo, y con los principios de buena fe y lealtad procesal. En tal virtud, pregunto a las partes si tienen alguna alegación u observación que impida la instalación de la presente audiencia. La parte accionante tiene la palabra, por favor. No, señora jueza, no tenemos ninguna alegación. Muy amable, doctora. ¿El abogado de la parte accionada tiene alguna alegación? Buenas noches, señora jueza. No tengo ninguna alegación de mi parte. Muy amable, doctor. Una vez que han sido escuchadas las intervenciones de los sujetos procesales, de lo cual se colige que los mismos no tienen cuestiones que alegar respecto de subsanar aspectos que impidan continuar con el normal desarrollo de la presente audiencia, por lo cual la suscrita jueza ponente declara instalada la misma. Continuando con la siguiente audiencia virtual, doy la bienvenida indicando que la audiencia es de habeas corpus, la misma que tendrá dos partes. Cabe mencionar que se les otorgará 20 minutos para sus intervenciones, tanto a la parte accionada como a la parte accionante. De la misma forma, se les concede 10 minutos para la réplica, según lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Concedo la palabra a la abogada de la parte accionante para que realice su primera intervención. Buenas noches, señora jueza. Me presento, mi nombre es la abogada Renata Fray, con número de matrícula 06-2001-7. Buenas noches, señor abogado de la parte contraria, miembros de la audiencia. Señora jueza, en mi primera intervención debo indicar que hemos planteado una acción de habeas corpus, la cual se encuentra estipulada en el artículo 89 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La misma que tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física de la persona privada o restringida de su libertad por autoridad competente o por cualquier persona. Una persona no puede ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, señora jueza. De los hechos suscitados el 27 de enero del 2021, a raíz de la denuncia presentada por el señor José Yanga, se priva de la libertad de manera inconstitucional e ilegal al señor Juan Carlos Pérez Carrión, vulnerando flagrantemente el derecho a la libertad del señor. Del parte policial, de fecha 27 de enero del 2021, se desprende que el cabo de policía Carlos Fabricio León Alcíbar procedió con la detención del señor Juan Carlos Pérez Carrión y lo procedió a llevar a la Fiscalía de la ciudad de Riobamba. Asimismo, señora jueza, debo indicar que el señor fiscal omitió las respectivas diligencias investigativas y aún así solicitó al señor juez la detención del señor Pérez, vulnerando una vez más derechos constitucionales, como son el derecho al debido proceso, estipulado en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República, el cual manifiesta que toda autoridad administrativa o judicial deberá garantizar el cumplimiento de las normas y el derecho de las partes. Es evidente que el fiscal, al no realizar las diligencias investigativas, vulneró el derecho al debido proceso,
derecho constitucional estipulado, señora jueza. También la seguridad jurídica, estipulada en el artículo 82, que no es más que el respeto a la Constitución, señora jueza, a la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. Es evidente que no fueron aplicadas correctamente por la autoridad competente al haber aprobado la solicitud de detención del señor Pérez. El derecho a la tutela efectiva, señora jueza, estipulado en el artículo 75, el cual manifiesta que toda persona tendrá derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Es evidente que el señor juez actuó de manera parcializada al otorgar la detención del señor Pérez Carrión, debido a que el señor fiscal no realizó las respectivas diligencias investigativas y aún así el señor juez aceptó la solicitud planteada por el señor fiscal. También se vulneró, señora jueza, el derecho constitucional a la legítima defensa, estipulado en el artículo 76, numeral 7, literal B, el mismo que establece que se debe contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. De los hechos que le he venido narrando, señora jueza, el señor Pérez no tuvo el tiempo correspondiente para elaborar su defensa, debido a que el 27 de enero le detuvieron y el día 28 fue a la audiencia de formulación de cargos. Y aún así, el señor juez aceptó la solicitud de prisión preventiva del señor fiscal. Y desde el 28 de enero del 2021, el señor Juan Carlos Pérez Carrión está preso. Señora jueza, de acuerdo al artículo 77, numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 541 del COIP, referente a la caducidad de la prisión preventiva, nos explica que la prisión preventiva no podrá exceder más de 1 año en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, mayor a 5 años, que es el caso que nos ocupa, señora jueza. Es evidente que desde la fecha en la que se concedió la prisión preventiva hasta la actualidad, ha transcurrido más de 1 año. Señora jueza, es evidente que se ha vulnerado flagrantemente el derecho a la libertad del señor Juan Carlos Pérez Carrión al permanecer en un centro de reclusión después de haber ya caducado la prisión preventiva. Ahora, señora jueza, solicito se sirva recetar la información del señor Juan Carlos Pérez Carrión. Muchas gracias, doctora. Se le concede la palabra al señor Juan Carlos Pérez Carrión. Gracias, señora jueza. Voy a declarar lo sucedido, ya que el día 27 de enero del 2021 me detuvieron sin ningún aviso, no sabía por qué, de qué se trataba, y al siguiente día solamente me llevaron a una audiencia, pero no sabía en realidad qué es lo que había pasado, ni de qué se trataba. Y después de ahí, como al mediodía del siguiente día, solamente me dictaron prisión preventiva, y hasta el día de hoy estoy detenido, lo cual me ha causado daños psicológicos a mí y a mi familia, ya que yo soy el sustento de ellos. He perdido mi trabajo porque no he podido dar ninguna explicación ni de qué se trata, porque ni yo sé por qué estoy detenido. Gracias, señora jueza. Muy amable, señor Carrión. Doctora, ¿va a continuar con su intervención? Sí, señora jueza, muchas gracias. Para concluir mi primera intervención, señora jueza, de los hechos y de haber relacionado el derecho violentado del señor Pérez Carrión, solicito a usted la inmediata liberación del señor Juan Carlos Pérez Carrión y que se me acepte la acción de habeas corpus, señora jueza. También solicito que se le reincorpore al trabajo al señor Juan Carlos Pérez Carrión, porque debido a esta detención ilegal, él ha perdido su trabajo, y solicito disculpas públicas. Hasta aquí mi primera intervención, señora jueza. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Una vez escuchado al señor accionante y a su abogada, se le concede la palabra al abogado de la parte accionada para que fundamente su contestación al habeas corpus presentada en su contra. Muchas gracias, señora jueza. Empezaré mi alegato de apertura diciendo una frase muy célebre.
El derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Marco Tulio Cicerón. Me presento ante esta defensa técnica de la presente litis, en donde se alega una supuesta vulneración de derechos a la libertad en contra del señor Juan Carlos Pérez Carrión. Por lo que debo manifestar, señora jueza, que de acuerdo a la detención que se realizó al señor Carrión el día 27 de enero del 2021, esta se la dio en los plazos establecidos que norma la ley, y que además no se han vulnerado derechos como lo alega la parte accionante. Es importante también manifestar que la detención se la dio con fines meramente investigativos, en otra de un presunto delito de abuso sexual en contra de la menor Viviana Yanga. El momento de la privación de libertad es cuando se produce el primer contacto entre los agentes del Estado o quienes privan de la libertad a la persona. Este momento debe ser respetuoso y tiene que estar pegado a la dignidad y debe cumplir con procedimientos legales, señora jueza, tales como la exhibición de la boleta, si fuese el caso, y con la información sobre los derechos de la persona privada de la libertad. Asimismo, la ley estipula como únicas finalidades de la prisión preventiva la comparecencia de la persona procesada en el proceso y el cumplimiento de la pena, artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Dicho código concede la facultad de privar a una persona inocente de su libertad para garantizar su comparecencia al proceso, ante la presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Es evidente que la privación de libertad debe cumplir con presupuestos estrictos, claro está. Entre uno de ellos está la alta probabilidad de que la persona procesada sea autora de un delito, la alta probabilidad de que el comportamiento de la persona sospechosa represente un peligro para la sociedad, y terminando como que la infracción en cuestión sea sancionada con pena privativa de la libertad. Dentro de esta litis también se mencionan ciertas pruebas por la cual se dictaminó la prisión preventiva en contra del señor Juan Carlos Pérez, como es la orden de detención debidamente suscrita con fecha 27 de enero del 2021 en contra del señor Juan Pérez Carrión. Además, el servicio de patrullaje en las calles 5 de Junio y Cordobés de la provincia de Chimborazo se la detuvo con la orden policial pertinente. Además, señora jueza, es muy importante recibir el testimonio del señor juez Pablo Alejandro Valles, quien dictaminó la orden de prisión. Por favor. Muchas gracias, doctor. Se le concede la palabra al señor Pablo Alejandro Valles. Muchas gracias, señora jueza. Efectivamente, dentro del proceso en curso, debo recalcar que la detención mediante la orden número 004-12-311 que emití bajo mi jurisdicción, la realicé con fecha 27 de enero del 2021 al señor Carlos Pérez Garrido. Se la dio de manera legal, respetando el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica que esto amerita. Pero cabe recalcar, señora jueza, que dicha detención se la realizó con fines investigativos por presunto abuso sexual en contra de la menor Viviana Yanga. Hasta aquí mi intervención. Muy amable, señor Alejandro Valle. Doctor, ¿va a seguir haciendo uso de la palabra? Por supuesto, señora jueza, muchas gracias. Para culminar, con los antecedentes antes expuestos, los fundamentos de hecho y de derecho que he citado, acudo ante usted, señora jueza constitucional, y amparado en lo que dispone el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, solicito se rechace la acción jurisprudencial de habeas corpus presentada por la parte accionante. Hasta aquí mi intervención. Muy amable, doctor. Concedo la palabra a la abogada de la parte accionante para que realice su última intervención. Muchas gracias, señora jueza. De todo lo expuesto por el abogado de la parte accionada, debemos entender que no estamos haciendo un control de legalidad. Si estuviéramos haciendo un control de legalidad, obviamente nos hubiésemos amparado en otras cosas, pero estamos hablando de vulneración de derechos constitucionales como es el derecho a la libertad del señor Juan Carlos Pérez Carrión. Es evidente que el señor Juan Carlos Pérez Carrión está detenido, está recluido en este momento por haber el señor accionado, haber aprobado la solicitud de prisión preventiva. Señora jueza, el señor Pérez Carrión fue detenido el 28 de enero del 2021. Hoy que llevamos
15 de febrero del 2022, es evidente que ha transcurrido más de un año, lo que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del señor Juan Carlos Pérez Carrión. El señor abogado habla sobre que los fines fueran meramente investigativos. Si hubiesen sido meramente investigativos, el señor Juan Carlos Pérez Carrión estuviera en libertad y no hubiésemos recurrido a la acción de habeas corpus. Ahora, hablando de la prisión preventiva, el señor abogado hace mención al artículo 530 del COIP, pero no hace mención al artículo 534 que nos habla de los requisitos para la prisión preventiva. Para los requisitos de la prisión preventiva es de última ratio, señora jueza. Se utiliza cuando otras medidas cautelares no surtieron efecto. Es evidente que el señor Pérez Carrión no iba a salir del país porque él es servidor público. Él es el sustento de su familia. A raíz de esto, el señor Pérez Carrión ha perdido su trabajo, que se está violentando el derecho constitucional al trabajo, a la estabilidad laboral, el derecho a la libertad, señora jueza. Es evidente que se ha vulnerado flagrantemente los derechos del señor Pérez Carrión. Por eso, una vez más, señora jueza, solicito se admita esta acción jurisdiccional de habeas corpus. Hasta aquí mi segunda intervención, señora jueza. Y señora jueza, solicito el derecho a la última palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Se le concede la palabra al abogado de la parte accionada. Señora jueza, la parte accionante, lamentablemente para ellos, no han podido demostrar debidamente la violación al debido proceso y a la negación de la libertad en contra del señor Pérez Carrión. Hay que recalcar que la prisión preventiva recae en una mera necesidad, que además con la aplicación de las medidas con injerencia de derechos de la persona en el contexto de un proceso penal, necesidad significa que solamente cuando el Estado no tenga otra disposición o ningún otro medio para obtener el mismo resultado, es legítima dicha intervención. Además, es importante señalar, señora jueza, que dentro de las acciones analizadas se puede identificar que las resoluciones emitidas por el juez Pablo Alejandro Valle, el juez competente, tienen relación con la existencia de una boleta y una orden emitida por el dicho juez. Además, amparado en lo que dispone el artículo 76 de la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la normativa legal, solicito, vuelvo y repito, se rechace dicha acción jurisdiccional de habeas corpus, que se sigue y se atienda el pedido apegado a la ley. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchadas las pretensiones de las partes procesales, este tribunal procede a deliberar, solicitando a las partes procesales se mantengan en línea hasta que nos volvamos a conectar para pronunciar la resolución. Señora jueza, disculpe que le interrumpa. En mi segunda intervención solicité el derecho a la última palabra. Por favor, tiene la palabra, doctora. Señora jueza, en mi última intervención, insisto, no estamos hablando de un control de mera legalidad, porque existe el acto administrativo. Nosotros estamos hablando de la vulneración de derechos constitucionales, que es evidente que sí existen, porque el señor Pérez Carrión está recluido en este momento. De lo manifestado por el abogado accionado, es evidente que la prisión preventiva ya caducó. La prisión preventiva ya no surte efecto, está caducada y solicitamos, señora jueza, la libertad inmediata del señor Juan Carlos Pérez Carrión. También que se le reintegre otra vez a su trabajo, porque a raíz de la detención realizada, el señor Juan Carlos Pérez Carrión perdió su trabajo. Solicitamos también, señora jueza, las disculpas públicas respectivas. Y hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, doctora. Doctor de la parte accionada, ¿usted va a hacer uso de la última palabra? Por supuesto, señora jueza. Solamente para recalcar una pequeña situación. La Constitución declara que se atenderá el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Por eso es muy necesaria la prisión preventiva que se dio en contra del señor Juan Carlos Carrión, por ser esto una persona que tiene el presunto delito de abuso sexual en contra de la menor Viviana Yaca. Nada más, señora juez. Muchísimas gracias. En este momento
Nos vamos a tomar unos minutos para dar la respectiva resolución. Una vez escuchadas las intervenciones, en primer lugar de la abogada Renata Fray, en representación del accionante, el señor Juan Carlos Pérez Carrión, quien en resumen manifiesta que se ha presentado la demanda de habeas corpus en base al artículo 89 de la Constitución de la República, como el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En base a todo lo dicho durante esta audiencia, doy a conocer que sí ha habido varios vicios, los cuales da a conocer el accionado, el señor Pablo Valle, en su intervención. Por lo que, en mi calidad de jueza de garantías jurisdiccionales y con los hechos puestos en conocimiento en este tribunal, se solicita se revoque la prisión preventiva del señor Juan Carlos Pérez Carrión, por haberse ejecutado de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional el 28 de enero del 2021 hasta la actualidad. Una vez revisado el proceso y escuchado lo expuesto, debemos hacer referencia a lo que la Constitución dice en el artículo 89 referente al habeas corpus. La garantía constitucional ha mencionado que la Constitución, acorde con la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, amplía el habeas corpus en aquellas situaciones de detención arbitraria por parte de autoridades públicas, a toda forma arbitraria de privación de libertad. Se destaca también que el habeas corpus protege la vida y la integridad física de quienes están privados de su libertad. De la misma forma, en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos habla del habeas corpus. Este tribunal, por unanimidad, luego de escuchar las intervenciones, revisar el expediente y lo que manifiesta la ley, llega a la siguiente conclusión. Administrando justicia constitucional en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la acción de habeas corpus presentada por el recurrente Juan Carlos Pérez Carrión, por lo que se dispone su libertad inmediata. De esta forma se restablezca a la situación anterior a la violación del derecho a la libertad, y como reparación integral se ordena las disculpas públicas y el reintegro a su trabajo, el cual tiene en el sector público. Este tribunal notificará en legal y debida forma la sentencia. Muchísimas gracias.